Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy a escuchar a su excelencia reverendísima Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana, capital de Kazajistán. También queremos dar las gracias al Círculo Ecuestre por su acogida y especialmente a Santiago Gótor por su inestimable ayuda para hacer posible este acto. Me dirijo a ustedes en nombre de la Asociación Cultural Luz de Trento, organizadora de este acto, y que ha traído e invitado a España por segunda vez a Monseñor Schneider. Deseábamos en este segundo viaje estar en Barcelona, capital de Cataluña, una de las regiones que más santos ha dado a la Iglesia Católica, para que los católicos catalanes, tan maltratados por sus gobernantes y tantas veces abandonados por sus pastores, pudiesen escuchar las palabras llenas de caridad, verdad y claridad de Monseñor Schneider. En la situación de catástrofe en que se encuentra Cataluña y el conjunto de España, no hay que buscar la causa en malos datos económicos, aunque los haya de sobra. Lo que le falta a los españoles es la fe de sus mayores. Cataluña está vencida porque no está convencida de la excelencia de su ser tradicional, sino al contrario, está convencida erróneamente, precisamente de lo contrario. Ahí está nuestro papel, el papel de los católicos. Y es que los principios de nuestro actuar no deben variar en función de las circunstancias de cada momento. Al contrario, debemos ser ejemplo de firmeza, por muy adversas que sean las circunstancias en que nos encontremos, para recuperar esos principios que hicieron grande a Cataluña y a España. La participación de los católicos en política es un acto de caridad que puede y que debe vivir todo católico, ya que el fin de la política no es otro que la persecución del bien común. Además, la fe no es un compartimento en la vida de la persona. La fe debe impregnar toda nuestra existencia, también, por lo tanto, en el campo de la política. Sin embargo, y desgraciadamente, hombres que se llamaban católicos contribuyeron a traer el régimen nacido en la Constitución de 1978, que permitió, entre otras cosas, la legalización del divorcio, de la pornografía, del aborto, de las uniones homosexuales, se llamen o no matrimonio, de la investigación con embriones, de leyes educativas que corrompen a los niños, de la eutanasia y de muchas otras leyes que solo han buscado el enfrentamiento entre españoles y la disolución de España, nación que ha sido bañada y fecundada con la sangre de tantos mártires. Si un católico supedita el bien y el mal a las contingencias del voto, a lo que diga una mayoría manipulada previamente, entonces, ¿en qué se distingue nuestra fe de la masonería, del liberalismo o del socialismo? Un católico en política debe distinguirse en la proclamación de que hay una verdad política que debe ser respetada y ser fundamento para la consecución del bien común. En Luz de Trento somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante nuestros semejantes, y por ello buscamos la participación de los católicos en política. Por esta razón hemos querido también contar esta tarde con Manuel Acosta, padre de familia numerosa, profesor y diputado de Vox en el Parlamento catalán, y con Javier Barraicoa, buen amigo, profesor y carlista de los de verdad. Ambos son un ejemplo de personas comprometidas públicamente con la causa de Cristo. Pues bien, esperando que les sean fructíferas las palabras que a continuación van a escuchar, cedo la palabra a Javier Barraicoa. Muchas gracias. Una primera indicación de la organización. Me piden que diga que hay libros de nuestro querido Sarrais Albain, El liberalismo es pecado, con un magnífico prólogo de Monseñor Schneider y un humilde estudio preliminar por mi parte. Todo es para ayudar a este acto y poder traer a Monseñor, al cual le agradezco profundísimamente que esté con nosotros en esta tierra tan necesitada de luz y de una voz de esperanza y una voz de un hombre de Dios que es Él. Para evitar alargarme innecesariamente, voy a leer brevemente mi intervención. Santo Tomás de Aquino distingue tres tipos de vida: la voluptuosa, la activa y la contemplativa. La vida voluptuosa es incompatible con la felicidad
por ser contraria a la razón, subordinando lo superior, que es el alma, a los instintos inferiores. Cuando una comunidad se constituye de hombres gobernantes y gobernantes voluptuosos, estaríamos ante lo que Platón llamó literalmente una república de cerdos. Esto es, aquella en la que los individuos solo piensan en comer y reproducirse. La nuestra ya ni siquiera piensa en reproducirse. Por el contrario, la vida contemplativa, en el otro extremo, es donde reside, evidentemente, la felicidad más sublime. Se ocupa de la facultad más perfecta de la razón, que es la contemplación de aquel ser más perfecto que es Dios. El principio de la vida contemplativa no es otro que las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. Aunque todos es verdad que estamos llamados en la eternidad a la contemplación de Dios, en la vida ordinaria, y esto ya lo decía San Gregorio, no todo el mundo está llamado a la vida contemplativa. Y por último tenemos la vida activa, que dicen los clásicos, que es la propia del hombre político. Un hombre cuyas virtudes han desordenado, un hombre voluptuoso, no puede ser ciudadano, solamente el hombre que ordena su vida a la virtud. Y en esta proyección de la vida activa con respecto a los hombres, pues se desdobla la ética y la política, y no como dos cosas separadas, sino unidas intrínsecamente. Los principios de una verdadera vida activa, evidentemente, son nuestras virtudes morales, la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Es verdad que, ya lo dice Santo Tomás y Aristóteles, que la prudencia sería la virtud propia del hombre político. Pero también dice Aristóteles que en la justicia se contienen todas las virtudes. Por eso es propio del gobernante legislar leyes justas y aplicarlas. Y por ende, una sociedad injusta no puede alcanzar nunca la felicidad. Decía Aristóteles que el que quiera hacer el bien se dedica a sus amigos, pero si uno quiere hacer mucho bien y el bien a muchos, que se haga legislador, pues con leyes buenas se hace bien a toda la comunidad, procurando hábitos virtuosos a los ciudadanos y consiguiéndose así aquello que conocemos como bien común. Igualmente, Santo Tomás escribe que es imposible que el bien común se consiga si los ciudadanos no son virtuosos. Y sigue diciendo que el bien común es mejor y más divino, utiliza esta expresión, que el bien de los particulares, pues la sociedad no es solo para que los hombres vivan, sino para que vivan bien. Y este vivir bien no lo podemos confundir con el bienestar, con nuestro estado del bienestar, que es simplemente la búsqueda de bienes materiales como esa república de cerdos que decía Platón, sino que cuando hablamos de bien, hablamos del vivir bien, en el sentido de eudaimonía, el buen espíritu, que traducido del griego sería la felicidad, la verdadera felicidad, por supuesto. De ahí la importancia del papel de los católicos en la participación política en las sociedades modernas, que se han empeñado en impedir este vivir bien en sentido virtuoso. León XIII, en la Immortale Dei, en esta encíclica, recomendaba que no querer tomar parte en la vida pública, hablaban los católicos, sería tan reprensible como no querer prestar ayuda alguna al bien común. Tanto más cuando los católicos están obligados en conciencia a cumplir estas obligaciones. De lo contrario, si se abstienen políticamente, los católicos, los asuntos públicos caerán en manos de personas, podríamos decir perversas personas, cuya manera de pensar puede ofrecer escasas esperanzas de salvación para la sociedad. Queda, por tanto, claro, sigue diciendo León XIII, que los católicos tienen motivos justos para intervenir en la vida política de los pueblos. A estas personas que intentan interferir en el bien común se podría aplicar lo que sentenciaba Aristóteles. El vicioso será mal gobernante, porque siguiendo sus malas pasiones se perjudica tanto a sí mismo como al prójimo. De forma más ilustrativa lo señalaba Platón cuando decía
que una persona que no puede gobernar sus pasiones difícilmente podrá gobernar su casa, y un político que no sabe gobernar su casa o no puede gobernar su casa difícilmente podrá gobernar la polis. Y de esta diatriba, la del gobierno de los malos y perversos frente a nuestro débil pero necesario compromiso de los católicos, es en la que nos encontramos. En el libro de la política, Aristóteles se planteaba una cuestión de total actualidad. ¿Qué es mejor?, se preguntaba, ¿una sociedad virtuosa regida por un gobernante vicioso o bien un gobernante virtuoso en una polis corrupta y viciosa? En cierta medida, responde que una sociedad virtuosa podría contener, puede contener, al menos hasta cierto tiempo, los desmanes de un gobernante vicioso, de un gobernante tiránico. Pero aún así, si la política la dejamos en manos de estos gobernantes, con sus leyes acabarán corrompiendo cualquier sociedad sana. Y esto, como se ha dicho en la introducción, es la experiencia que tenemos en las últimas décadas, que hemos visto cómo, gracias o por desgracias de las leyes, una sociedad profundamente católica como era la española, pues ha quedado sumida en una debacle. Si la democracia es la forma de gobierno en la que el pueblo se gobierna a sí mismo, ¿qué ocurre cuando la sociedad pierde la vida virtuosa? A esto ya responde Santo Tomás, en su obra del gobierno de los príncipes, al plantear que la tiranía puede existir en cualquier forma de gobierno, sea una monarquía, una aristocracia o una república. Pero se ha de tener en cuenta que cuando la tiranía es de uno solo, aún es más soportable. Y argumenta, porque en ese gobernante tiránico, al menos para mantener el orden y la paz, para su propio bien, pues hará un bien a la sociedad. Le interesa sobrevivir, mantendrá el orden y la paz. Pero la tiranía de muchos, dice Santo Tomás, es insoportable. La tiranía de todos, de cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros, sería lo más insoportable. Y hoy vivimos, en palabras de Tocqueville, la tiranía de la mayoría, teledirigida por una oligarquía que detesta el bien y la virtud. Vivimos inmersos entre una multitud de individuos y dirigentes que intentan imponer despóticamente su desorden moral y existencial. Y cuando una comunidad política arriba a semejante estado, la amistad y la felicidad se vuelven imposibles, así como lo bello y lo excelso se convierten en realidades inalcanzables. Es por esto que nuestra sociedad, incluso formalmente, adquiere características de descreencia, violencia, vulgaridad, tristeza e incluso fealdad. Decía Aristóteles que el honor es el precio de la virtud que se otorga a los buenos. Un político no tiene que buscar el honor, se le concede el honor cuando es un hombre virtuoso. Por desgracia, estamos en una sociedad donde el honor ya nada significa. Y sin honor no hay honra, y sin ella, evidentemente, no hay ciudadanos ni políticos honrados. Por eso es precisamente ahora cuando la aplicación de los principios católicos se hace más urgente en la vida política. Así, hacemos nuestra la proclama de Pío XII en un radiomensaje, cum sempre, justo acabando la Segunda Guerra Mundial, cuando llamaba a los católicos a reconstruir el mundo tras esa debacle. Y lo decía con estas palabras: vosotros, cruzados, voluntarios de una nueva y noble sociedad, alzad el nuevo lábaro de la regeneración moral y cristiana, declarad la lucha a las tinieblas de la apostasía de Dios. Iniciemos, pues, una lucha en nombre de una humanidad gravemente enferma y que hay que sanar en nombre de la conciencia cristiana. Que Dios nos escuche y nos dé fuerzas para cumplir con nuestra obligación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un inmerecido honor estar aquí yo compartiendo esta mesa, acompañando al insigne y preclaro obispo Monseñor Schneider. Lo digo sinceramente, me embarga la emoción, porque estoy al lado de la sucesión apostólica
es un legado de la Iglesia de Cristo, que ha fundado Cristo, y por lo tanto estoy deseoso de escuchar sus palabras como todos ustedes, me imagino. Al mismo tiempo, siempre es un placer compartir también un espacio con don Javier Barraicoa, sabio e incansable defensor y luchador de los nobles combates de la fe, a través de su magisterio, de palabra y por escrito, concretado en un montón de publicaciones y libros, como es conocido de todos. Y ese magisterio se acompaña siempre con su continua y desinteresada acción y labor a pie de calle, podríamos decir. Bien, no quiero ser un obstáculo para lo que es realmente importante, que es seguir escuchando el eco que ha dejado las palabras de Javier en la mente de todos nosotros, y tampoco quiero ser un obstáculo para lo que es realmente importante, que es poder degustar las palabras y las enseñanzas de Monseñor Schneider. Y por lo tanto, yo hablaré muy brevemente, en alrededor pues, de un espacio de 10 minutos, como mucho, así no les voy a castrar. Y empezaré pues, diciéndoles qué hace una persona como yo en un lugar como este. Voy más allá de estas 4 paredes, quiero traspasar estos muros, y lo que quiero decir es que es posible que un católico pueda intervenir, y en ese supuesto, en un sistema político como el actual, el sistema político actual español. En mi caso, como cargo electo del Parlamento de Cataluña, y en el caso de la mayoría de todos ustedes, como posiblemente electores o colaboradores de la sociedad civil. El hombre es un animal social y es un animal individual por naturaleza. Según la definición aristotélica, pues es un animal político. Y es político porque es hombre, porque se relaciona con otras personas, y de esta manera, de acuerdo con su dimensión social, forma parte de manera natural de una familia, de un municipio, de un gremio, es lo que llamamos las sociedades naturales, ¿verdad?, que le ayudan a conseguir, a alcanzar el bien común, pero en su doble vertiente, la doble vertiente de bien común material y bien común espiritual o trascendente. Ya Javier se ha referido precisamente, ¿no?, a la consecución de ese bien común que también comporta la felicidad, la eudaimonía. En la actualidad, el sistema político existente en España se basa en una democracia inorgánica, es decir, la participación de las personas, de los ciudadanos, para alcanzar el bien común, no se canaliza a través de estas sociedades naturales que acabo de comentarles, sino a través de los partidos políticos artificiales e inorgánicos. Bien, antes de seguir, permítanme que puntualice al Estagirita, a Aristóteles, que ha sido aquí pues, nombrado en varias ocasiones. Me atrevo a puntualizarle. Es un poco pretencioso, pero me darán la razón, creo. El hombre es un animal político, muy bien. Pues el católico es doblemente político, es político multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque tiene esa condición de hombre, el católico, ¿verdad?, y por otro lado tiene el mandato divino de amar al prójimo. Por lo tanto, esa dimensión social se multiplica por 2. Hablemos de la responsabilidad de los católicos en la política, que es el leitmotiv de esta sesión. Si me permiten, voy a comentar sucintamente mi caso. Como católico, mi objetivo en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas, y por ese motivo intento luchar cada día contra mis numerosas imperfecciones, mis pecados, con las armas que tenemos todos los cristianos, todos los católicos, que es la oración y la frecuencia de los sacramentos. Soy padre de familia numerosa, Asís lo ha comentado al principio de la reunión. Soy un modesto profesor de secundaria, de bachillerato, y por accidente, ahora mismo, después de 25 años de docencia, pues soy diputado en el Parlamento de Cataluña. Desde febrero del año 2021.
Bien, nunca he estado afiliado en ningún partido político, si bien sí que he tenido siempre una participación activa en asociaciones y entidades que pues, se caracterizaban por la lucha, por la defensa de la familia, de la vida, de la patria y de la religión. Muchos de los aquí presentes me conocen en esas lides y, por lo tanto, pues, bueno, no, saben que no estoy vendiendo humo. En medio de la creciente descomposición moral de nuestra civilización occidental, creí conveniente, creí necesario, implicarme en el movimiento político Vox, para intentar dejar a mis hijos una España mejor, una España que no renunciara de su tradición, de su herencia cristiana y de la ley natural, pues, que ha sido siempre tradicional en nuestra historia. La providencia que todo lo guía y todo lo rige, pues quiso que saliera elegido diputado, el último de los 7 que entraron por Barcelona en la lista de Vox en Barcelona. Es cierto, y lo tengo que decir así, a lo mejor pues, no sería del todo prudente, pero lo digo porque es verdad. Antes de aceptar el acta de diputado, pues reflexioné profundamente, intenté buscar un argumento sólido que me pudiera confirmar la conveniencia de participar en la política a través de esta herramienta que me proporcionaba el ser diputado en el Parlamento de Cataluña. Y encontré el argumento, lo encontré. Cayó en mis manos un documento intitulado Normas de San Pío X a los católicos españoles, enviadas por el secretario de Estado de su Santidad, el cardenal Merry del Val, el 20 de abril de 1911 al cardenal arzobispo de Toledo. Estas normas contienen 12 puntos que versan sobre la participación de los católicos en la vida política, en un contexto histórico, si bien con diferencias respecto a los actuales, con muchas similitudes, muchísimas similitudes. Sobre todo porque el régimen, el sistema político, estaba también basado en una monarquía parlamentaria de carácter pues, liberal. Yo quiero compartir con ustedes algunos de estos puntos que a mí me sirven de referencia, son el faro de mi actuación en la política. En primer lugar, estas normas, recuerda el Papa, que los católicos españoles están en su derecho de restablecer la unidad católica de España, de combatir los errores condenados por la Santa Sede, me estoy refiriendo al liberalismo relativista y al marxismo, debiéndose efectuar esta reconquista dentro de los límites de la legalidad, utilizando todas las armas lícitas que aquella ponga en manos de los ciudadanos españoles. Además, reconoce el Papa que la existencia de los partidos políticos en sí misma es lícita y también es honesta, siempre y cuando sus doctrinas y sus actos no se opongan a la religión y a la moral. Por otro lado, reconoce también que lo bueno y honesto que hacen, dicen y sostienen las personas pertenecientes a un partido político, cualquiera que éste sea, puede y debe ser aprobado y apoyado por cuantos se precien de buenos católicos y buenos ciudadanos, no solamente en privado, sino también en los parlamentos, en las diputaciones, en los municipios y en toda la vida social. Dice más, la abstención y oposición a priori son inconciliables con el amor a la religión y a la patria. En otro de los puntos nos recuerda que los que entran a formar parte de un partido político, cualquiera que sea, deben conservar siempre íntegra su libertad de acción y de voto para negarse a cooperar de cualquier manera a leyes o disposiciones contrarias a los derechos de Dios y de la Iglesia. Antes bien, están obligados a hacer todo lo posible para sostener positivamente los derechos sobredichos. Y ya acabo con otro de los pilares para mí importantes que están dentro de estos 12 puntos de estas normas, y es que en las elecciones, nos recuerda el Papa, todos los buenos católicos están obligados a apoyar no solo a sus propios candidatos cuando las circunstancias permitan presentarlos,
sino también, cuando esto no sea oportuno, a todos los demás que ofrezcan garantías para el bien de la religión y de la patria, a fin de que sea elegido el mayor número posible de personas dignas. Cooperar con la propia conducta o con la propia abstención a la ruina del orden social, esto es importante, con la esperanza que de esos escombros nazca, de esa catástrofe, una condición de cosas mejor, sería actitud reprobable que por sus fatales efectos se reduciría casi a la traición para con la religión y para con la patria. Ya voy a acabar. Con mis limitaciones, con mis errores, con mi mayor o menor acierto, pues he intentado en mi vida política, en mi vida pública, pues estar siempre de acuerdo con estos principios que para mí son innegociables, para todo católico deben serlos. Y he tenido la oportunidad, en el movimiento en el que estoy y desde el atril del salón de plenos y en las comisiones, de defender en varias ocasiones los derechos de Dios, de la patria, de la vida y de la familia. Y lo he hecho sin ningún tapujo porque he tenido absoluta libertad para poder hacerlo. Les comento, incluso por error, o a lo mejor no, en una ocasión, en un pleno del Parlamento, con todos los señores diputados abarrotando la sala, incluso me atreví a invocar al Espíritu Santo. Lo hice por error, no lo hice consciente, porque estaba hablando de la universidad y lo importante que es en la universidad el espíritu crítico y me salió, lapsus lingue, el Espíritu Santo. Pero bueno, bien, no quiero robarles más tiempo porque lo importante es, como he dicho antes, que resuene en su corazón y en su mente las palabras de Javier Barracoa y las enseñanzas que a continuación nos va a trasladar Monseñor Schneider. Pero sí que concluyo con un dicho, con un refrán que es un refrán pues, muy típico español, ¿no? Y que me lo hago mío y muchos de vosotros también, y es... El refrán, pues como bien usted sabrá, es reflejo de la sabiduría popular. Y este concretamente dice así: a Dios rogando y con el mazo dando. Muchas gracias. Mis queridos amigos, hoy gustaría hablar sobre el tema el católico y su responsabilidad en la vida política. El verdadero fin de la sociedad humana y por consiguiente de la vida social y política debe ordenarse en última instancia a la bienaventuranza sobrenatural y eterna, a la que Dios llama a la humanidad. Todos los gobernantes y políticos deben ser conscientes de esto. Y de esta conciencia depende el buen resultado de su gobierno y de su actividad política. Santo Tomás de Aquino lo explicaba de siguiente manera: si el fin último de un hombre individual o una multitud fuera corpóreo, es decir, la vida y la salud del cuerpo, para gobernar sería entonces ser cargo de un médico. Si este fin último fuera una abundancia de riqueza, entonces el conocimiento de la economía tendría la última palabra en el gobierno de la comunidad. Si el bien del conocimiento de la ciencia y de la verdad fuera de tal que la multitud pudiera alcanzarlo, el rey tendría que ser un profesor científico. Sin embargo, es claro que el fin de una multitud reunida es vivir virtuosamente.
porque los hombres forman un grupo con el propósito de vivir juntos moralmente bien, cosa que el hombre individual, viviendo solo, no podría alcanzar. Y la buena vida es aquella que es virtuosa. Por tanto, la vida virtuosa es el fin por el cual los hombres reúnanse y viven juntos. La evidencia de esto se encuentra en el hecho que solo aquellos que se prestan asistencia mutua a uno otro en el vivir bien forman parte genuina de una multitud reunida. Si los hombres se reunieran simplemente para vivir, entonces los animales formarían parte de la sociedad civil. O si los hombres se reunieran solo para acumular riqueza, entonces todos aquellos que comerciaban formarían la sociedad. Sin embargo, vemos que solo tales son considerados como formando una sociedad, que son dirigidos por las mismas leyes y el mismo gobierno para vivir moralmente bien. Sin embargo, a través de la vida virtuosa, el hombre es más ordenado a un fin superior, que consiste en el gozo de Dios, ya que la sociedad debe tener el mismo fin que el individuo hombre. Consecuentemente, no es el fin último de una multitud reunida vivir simplemente virtuosamente, sino a través de una vida virtuosa llegar a la posesión eterna de Dios. Así las palabras de Santo Tomás de Aquino. Sobre la diferencia esencial entre sociedad pagana y cristiana, dice el mismo Santo Tomás de Aquino: porque el sacerdocio de los paganos y todo el culto de sus dioses existía meramente para la adquisición de bienes temporales, cuyo cuidado recaía sobre el rey, los sacerdotes de los paganos estaban muy propiamente sujetos a los reyes. Similarmente, ya que en la antigua ley del Antiguo Testamento se prometían bienes terrenales al pueblo religioso, los sacerdotes de la antigua ley también estaban sujetos a los reyes de Israel. Pero en la nueva ley del Evangelio, un sacerdocio mayor, por el cual los hombres son guiados a los bienes celestiales. En consecuencia, en la ley de Cristo, los reyes deben estar sujetos a los sacerdotes, dice Santo Tomás. Y continúa: ya que la bienaventuranza del cielo es el fin de esa vida virtuosa que vivimos actualmente, pertenece a la tarea del gobernante para promover la buena vida de la multitud de tal manera que sea adecuado para el logro de la felicidad celestial. Es decir, él debe ordenar aquellas cosas que conducen
a la felicidad del cielo y, en la medida de lo posible, prohibir lo contrario. Declara después San Tomás de Aquino cuál es el verdadero fin de los gobernantes, que le debe mover a gobernar bien. Él dice: el honor y la gloria del mundo no es suficiente premio de la solicitud de los gobernantes. Es pues conveniente que el rey o el gobernante espere el premio de la mano de Dios, porque el ministro espera de su señor el premio de su oficio, y el gobernante, el rey gobernando el pueblo, es ministro de Dios, pues dice el apóstol a los romanos que toda potestad viene del Señor Dios y que es ministro que castiga airado al que hace mal. Y en el libro de la sabiduría se ponen los gobernantes por ministros de Dios, y así de su mano deben los gobernantes esperar el premio por el buen gobierno. Remunera Dios a veces los servicios de los reyes con bienes temporales, premios que son comunes a los buenos y a los males. Y así se puede verificar que el premio del rey no es el honor y la gloria del mundo, porque honor mundano y caduco puede ser semejante a este honor, que el hombre sea ciudadano de la casa de Dios y computado entre sus hijos, y consiga con Cristo la herencia del Rey de los cielos. Este es el honor de que decía el rey David: en gran manera son honrados tus amigos, Dios. ¿Qué alabanza humana se puede comparar a esta, que no la da la lengua mentirosa de los aduladores, ni nace de la errada opinión pública de los humanos, hombres, sino que nace del testimonio de la interior conciencia y con el del mismo Dios es confirmada. Así San Tomás. Donde los que gobiernan ya no siguen los mandamientos de Dios, ya sea los escritos en la ley natural o los declarados por la revelación divina, una forma de tal gobierno se transforma fácilmente en una tiranía, si no siguen los mandamientos de Dios y la ley natural. Tal gobierno se transforma lógicamente en tiranía. Santo Tomás de Aquino advirtió contra este peligro de la tiranía, demostrando las fatales consecuencias de tales hombres de gobierno, diciendo: donde gobiernan tiranos, siempre hay pocos hombres de valor, porque conforme a la sentencia del filósofo, ahí se hallan hombres fuertes donde son honrados los que son excelentes en fortaleza. Y como dice Tulio, siempre están caídas y prosperan poco las cosas que son de muchos reprobadas. Y así es cosa natural que los hombres criados en servidumbre se hagan de ánimo servil
y pusilánimes para cualquier obra varonil y grande, como lo muestra la experiencia en las provincias que han sido mucho tiempo gobernados por tiranos, de donde el apóstol, escribiendo a los colosenses, dice: no queráis provocar vuestros hijos a indignación, porque no se hagan pusilánimes. Y considerando estos daños de los tiranos, Salomón dice: reinando los malos son las ruinas de los hombres. ¿Por qué? Por la maldad de los tiranos se apartan los súbditos de la perfección de la virtud. Y otra vez dice: cuando los malos tomaren el principado, gemirá pueblo como llevado en servidumbre. Y otra vez dice: cuando se levantaren los malos, se esconderán los hombres, para escapar de la maldad de los tiranos. Ni es maravilla, porque el hombre que gobierna sin razón, según el apetito de su alma, no difiere en nada de las bestias. Y así dice Salomón: el príncipe impío es un león enojado y un oso hambriento sobre su pueblo. Y por tanto los hombres se esconden de los tiranos como de bestias crueles. Y parece que todo es uno: el sujetarse a un tirano o ponerse debajo de las caras de una bestia fiera. Así Santo Tomás. La España tuvo un excelente maestro sobre el significado de ser un verdadero político católico. Eso fue Donoso Cortés. Él fue un genealogista de la teología política, un aristócrata, y así Donoso Cortés nos dejó una preciosa enseñanza sobre la política y la vida social, de la que nos gustaría citar algunos, sobre las consecuencias catastróficas cuando la sociedad y la política excluyen a Dios, y el verdadero fin sobrenatural de la persona individual y de toda la sociedad humana. Donoso escribió: negada la acción de Dios sobre el hombre y abierto otra vez entre el Creador y su criatura un abismo insondable, luego, al punto, la sociedad se aparta instintivamente de la Iglesia a esa misma distancia. Por eso, allí donde Dios está relegado en el cielo, la Iglesia está relegada. Descartado así todo lo que es sobrenatural y convertida la religión en un vago deísmo, el hombre que no necesita de la Iglesia convierte sus ojos hacia la tierra y se consagra exclusivamente al culto de los intereses materiales. Esta es la época de los sistemas utilitarios, de las grandes expansiones del comercio, de las fiebres de la industria, de las insolencias de los ricos y de las impaciencias de los pobres. Este estado de riqueza material y de indigencia religiosa es seguido siempre de una de aquellas catástrofes gigantescas que la traición y la historia graban perpetuamente en la memoria de los hombres.
es imposible de toda imposibilidad impedir la invasión de las revoluciones y el advenimiento de las tiranías, cuyo advenimiento y cuya invasión son una misma cosa. ¿Cómo que ambas se resuelven en la dominación de la fuerza, cuando se ha relegado a la Iglesia en el santuario y Dios relegado en el cielo? No hay forma ninguna que pueda ocupar el gran vacío que dejan la Iglesia y Dios cuando se retiran de las sociedades humanas. Así escribió Donoso Cortés al cardenal Fornari sobre el principio generador de los más graves errores de nuestros días. La preocupación exclusiva por los bienes materiales y los placeres corporales corrompe en última instancia cualquier sistema social y político, destruyendo así la verdadera libertad. Donoso Cortés dice: el catolicismo no es amigo de las tiranías ni de las revoluciones, sino que solo él las ha negado. No solo que no es enemigo de la libertad, sino que solo el catolicismo ha descubierto en esa misma negación la índole propia de la libertad verdadera. Ni es menos absurdo suponer, como suponen algunos, que la religión santa que profesamos y la Iglesia que la contiene y la predica o detienen o miran con desvío la libre expansión de la riqueza pública, la buena solución de las cuestiones económicas y el crecimiento de los intereses materiales. Porque si bien es cierto que la religión no se propone hacer a los pueblos potentes sino dichosos, ni hacer a los hombres ricos sino santos, no lo es menos que una de sus nobles y grandes enseñanzas consiste en haber revelado al hombre su encargo providencial de transformar la naturaleza toda y de ponerla a su servicio por medio de su trabajo. Lo que la Iglesia busca es un cierto equilibrio entre los intereses materiales y los morales y religiosos. Lo que en este equilibrio busca es que cada cosa esté en su lugar y que haya lugar para todas las cosas. Lo que busca por último es que el primer lugar sea ocupado por los intereses morales y religiosos y que los materiales vengan después. Las grandes catástrofes, prontas siempre a surgir allí donde la preponderancia o el crecimiento exclusivo de los intereses materiales pone en fermentación las grandes concupiscencias. Todos estos errores, en su variedad casi infinita, se resuelven en un solo, el cual consiste en haber desconocido o falseado el orden jerárquico, inmutable de suyo, que Dios ha puesto en las cosas. Ese orden consiste en la superioridad jerárquica de todo lo que es sobrenatural, sobre todo lo que es natural, y por consiguiente en la superioridad jerárquica de la fe sobre la razón,
de la gracia sobre el libre albedrío, de la providencia divina sobre la libertad humana, de la Iglesia sobre el Estado. Y para decirlo todo de una vez y en una sola frase, en la superioridad de Dios sobre el hombre. Esos principios, empero, no pueden ser restaurados sino por quien los conoce, y nadie los conoce sino la Iglesia Católica. La exclusión de Dios de Jesucristo y de la vigencia perenne de los mandamientos de Dios entrega una sociedad a un poder político demagógico, en última instancia satánico, como advirtió Donoso Cortés, diciendo: el resultado de la tendencia actual sería infaliblemente la constitución de un poder demagógico, pagano en su constitución y satánico en su grandeza. El advenimiento de este poder colosal podrá ser retardado por la inconsecuencia de los hombres y por la misericordia divina. Pero si la sociedad no muda de rumbo, su advenimiento en un porvenir no muy lejano, a pesar de los vientos contrarios que hoy reinan en Europa, me parece inevitable. Así Donoso Cortés en la misma carta al cardenal Fornari. Dios, mediante la Iglesia, pusiera los cimientos de la verdadera civilización y los políticos católicos deben restaurarla sin cesar. Lo decía luminosamente el Papa Pío X, cito: preciso es reconocerlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual, en que todos sientan plaza de doctores y legisladores, no se edificará la ciudad de modo distinto de como Dios la edificó. No se edificará la ciudad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ella ha existido y existe. Es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre los fundamentos naturales de la ley natural y sobre las leyes divinos, contra los ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad. Necesario, preciso, omnia instaurare in Cristo, restaurarlo todo en Cristo. Así, Papa Pío X. Una cualidad sobresaliente de un político católico es la virtud de la fortaleza. La cobardía y la corrección política son la mayor contradicción de lo que debe ser un cristiano en la vida pública. Decía de nuevo Papa Pío X, citamos: el coraje no tiene razón de ser sí si no se basa en la convicción.
La voluntad es un poder ciego cuando no está iluminada por la inteligencia y no se puede caminar con paso seguro en medio de las tinieblas. Si la generación actual tiene todas las incertidumbres y todas las vacilaciones de un hombre que anda a tientas, es señal evidente de que ya no tiene en cuenta la palabra de Dios, la antorcha que guía nuestros pasos y la luz que ilumina nuestros caminos. Habrá valor cuando la fe esté viva en los corazones, cuando se practiquen todos los preceptos impuestos por la fe, porque la fe es imposible sin obras, como es imposible imaginar un sol que no dé luz y calor. Esta verdad es testimoniada por los mártires. No usen la excusa de que las dificultades son demasiado grandes para hacer todo lo que dicta la fe en el cumplimiento de nuestros deberes, para ejercer el fecundo apostolado del ejemplo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Las dificultades vienen de los que las crean y las exageran, de los que confían en sí mismos y no en la ayuda del cielo, de los que ceden cobardemente amedrentados por las burlas y escarnios del mundo, de lo que debemos concluir que hoy, más que nunca, la principal fuerza de los malvados consiste en la cobardía y en la pusilanimidad de los buenos. Entonces, la principal fuerza de los malvados consiste en la cobardía de los buenos, en la pusilanimidad de los buenos. Y todo el meollo del reino de Satanás reside en la blandura de los cristianos. Así habló Papa Pío X. La cobardía de los políticos católicos nunca os ganará la admiración de sus enemigos. Al contrario, como lo advirtió Papa Pío X, diciendo, la verdad no quiere el disfraz. Nuestra bandera debe ser desplegada. Solo con lealtad y franqueza podremos hacer un poco de bien, combatido ciertamente por nuestros adversarios, pero respetado por ellos, para conquistar su admiración y poco a poco su retorno al bien. Así Papa Pío X. La divina providencia nos ha dado los ejemplos sobresalientes de políticos católicos que incluso han sido incluidos en el registro de santos de la Iglesia. Estos son Santo Tomás Moro y el beato emperador Carlos de Austria. San Tomás Moro fue un espíritu fuerte y valeroso cuando vio que las doctrinas de la Iglesia estaban gravemente en peligro. Él supo despreciar resueltamente la adulación del respeto humano, resistir de acuerdo con su deber al jefe supremo del Estado cuando se trataba de cosas mandadas por Dios y por la Iglesia, y cómo renunciar dignamente al alto cargo del que fue investido. Fue Tomás Moro,
por estos motivos que él también fue encarcelado, ni las lágrimas de su esposa y hijos pudieron desviarlo del camino de la verdad y de la virtud. En aquella terrible hora de prueba, levantó los ojos al cielo y demostró ser un brillante ejemplo de fortaleza cristiana. Así fue como él, que no muchos años antes había escrito una obra subrayando el deber de los católicos de defender su fe aún a costa de sus vidas, se vio caminar alegre y confiado desde su prisión hasta la muerte, y de ahí emprender su huida a las alegrías de la eterna bienaventuranza. Papa Juan Pablo II proclamó en el año 2000 el San Tomás Moro, el celestial patrono de los políticos, diciendo: son muchas las razones a favor de la proclamación de Santo Tomás Moro como patrono de los gobernantes y de los políticos. Entre estas, la necesidad que siente el mundo político y administrativo de modelos creíbles que muestren el camino de la verdad en un momento histórico en el que se multiplican arduos desafíos y graves responsabilidades. Las conquistas científicas en el sector de las biotecnologías agudizan la exigencia de defender la vida humana en todas sus expresiones, mientras las promesas de una nueva sociedad, propuestas con buenos resultados a una opinión pública desorientada, exigen con urgencia opciones políticas claras en favor de la familia, de los jóvenes, de los ancianos y de los marginados. En este contexto es útil volver al ejemplo de Santo Tomás Moro, que se distinguió por la constante fidelidad a las autoridades y a las instituciones legítimas, precisamente porque en las mismas quería servir no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. Su vida nos enseña que el gobierno es, antes que nada, ejercicio de virtudes. Convencido de este riguroso imperativo moral, Santo Tomás Moro puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre, gestionó las controversias sociales con exquisito sentido de equidad, tuteló la familia y la defendió con gran empeño, promovió la educación integral de la juventud, el profundo desprendimiento de honores y riquezas, la humildad serena, el equilibrado conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad de éxito, así como la seguridad de juicio basada en la fe, le dieron aquella confiada fortaleza interior que lo sostuvo en las adversidades y frente a la muerte. Su santidad, que brilló en el martirio, se forjó a través de toda una vida entera de trabajo y de entrega a Dios y al prójimo. Chesterton escribió en 1929 que, cito, Tomás Moro
es más importante en este momento que en cualquier momento desde su muerte, incluso quizás el gran momento de su muerte. Pero no es tan importante en el año 1929 como lo será dentro de unos 100 años. Si no hubiera existido ese hombre, Tomás Moro, en particular en este momento, toda la historia habría sido diferente. Así habló Chesterton. Papa Benedicto XVI habló de Santo Tomás Moro así: quien es admirado por creyentes y no creyentes, por la integridad con la que fue fiel a su conciencia, incluso a costa de contrariar al soberano, de quien era un buen servidor, pues eligió ser primero buen servidor de Dios. El dilema que afrontó Moro en aquellos tiempos difíciles, la perenne cuestión de la relación entre lo que se debe al César y lo que se debe a Dios. Así Papa Benedicto XVI. Las siguientes palabras de Santo Tomás Moro, que él habló antes de morir, sean una guía de comportamiento básico para cada político católico de nuestros días. Soy el buen servidor del Rey y en primer lugar de Dios. En nuestros días existe una brecha cada vez mayor entre una vida cristiana y el estilo de vida públicamente anticristiano, inmoral, incluso pagano, y sus ideologías que los medios de comunicación propagan y amplifican intensamente. Muchos tienen miedo de dar un testimonio cristiano al mundo. Es vergonzoso para los cristianos, especialmente para los políticos y gobernantes, defender a Cristo en la vida diaria, en la vida pública. Aquí vemos la contribución importante y oportuna para el fortalecimiento de los políticos católicos de hoy, que el emperador Beato Carlos de Austria dio en su tiempo, incluso cuando estaba él en una posición expuesta. Él no ha rehuido vivir públicamente su fe y permanecer fiel a ella en las situaciones más difíciles. El escritor francés Anatole France, políticamente insospechado, escribió en 1918: entre los estadistas de nuestro tiempo se ha encontrado un hombre honesto, inteligente y justo, el emperador Carlos de Austria. Nuestras democracias no tienen corazón ni comprensión para los pueblos pobres y sangrantes. El conocido ministro francés anticlerical, masón, radical, Clemenceau, dijo que, cito, el emperador Carlos es como un papa en Europa Central. La grandeza de un hombre consiste en su fidelidad a la fe católica y en la aceptación de la voluntad de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Después de su deposición, el emperador Carlos dijo:
como monarca católico nunca haré un trato con el diablo, ni siquiera para recuperar mi trono. El beato Carlos rechazó categóricamente cualquier colaboración con el pecado y con los poderes impíos. Durante su exilio en Suiza, más de una vez altos exponentes de la masonería le habían ofrecido al emperador Carlos trabajar por la recuperación del trono, bajo la condición de una legislación matrimonial más libre y una educación escolar más libre y la admisión de la masonería en Austria. La respuesta del beato Carlos a tales ofrecimientos de la masonería fue verdaderamente ejemplar y respondió a los altos exponentes de la masonería así: lo que yo he recibido de Dios no lo aceptaré de la mano del diablo. Tal decisión muestra cada vez más su real grandeza espiritual y humana de beato Carlos. Hacia el final de su enfermedad, llamó a su lado a su hijo mayor, el príncipe heredero Otto. Quería que su hijo y heredero fuera testigo de la fe con la que se acercó a la muerte, diciendo a su hijo: quiero que vea cómo muere un católico y un emperador. Perdonó a sus enemigos y a los que lo traicionaron y exiliaron. Rezó diciendo: debo sufrir así para que mis pueblos puedan volver a unirse. El beato Carlos de Austria merece verdaderamente el título de El Grande. Sin embargo, la belleza del alma del último emperador católico europeo, el beato Carlos de Austria, es su heroico ejemplo cristiano de marido, de padre de familia, de político emperador y padre de muchos pueblos, eclipsa incluso la grandeza del primero emperador católico europeo, Carlomagno. Carlos de Austria fue realmente grande a los ojos de Dios, a los ojos de la eternidad, y por lo tanto también debe ser considerado grande a los ojos de la historia, porque grande es él que cumple con amor y hasta con heroísmo la santa voluntad de Dios. De hecho, esto es lo único que importa en la última instancia. El difunto Papa Benedicto XVI habló en su libro póstumo titulado ¿Qué es el cristianismo?, que la actitud del sacerdote Matatías del primer libro de los Macabeos debe ser la de los cristianos de hoy. La actitud de los Macabeos. La cita bíblica más importante de este libro bíblico es la del sacerdote Matatías. No escucharemos las órdenes del rey de desviarnos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Que estas palabras de la Sagrada Escritura sean la marca de identidad, el principio rector y la verdadera gloria de cada católico, mas especialmente de cada político católico en nuestros días,
no escucharemos las órdenes del rey de desviarnos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias a Monseñor Schneider, a Manuel Acosta y a Javier Barraicoa por sus claras y sabias palabras, que imagino que y espero que hayan sido útiles para todos los aquí presentes. Mi deseo es que lo que hemos escuchado hoy no quede como un recuerdo de una conferencia memorable, que sin duda, sino que todos hagamos especial hincapié en sacar de lo escuchado propósitos concretos para aplicar en la vida diaria. Desde Jóvenes por España y Luz de Trento, que somos los que hemos organizado este acto, vamos a seguir con nuestro apostolado social y cultural mediante organización de conferencias, edición de libros, cursos de formación, repartos de comida y de ropa a los más necesitados en Madrid, campañas pro vida y otras muchas actividades para contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la verdadera batalla cultural. Bien, si lo desean, a la salida verán unas mesas donde pueden dejarnos un teléfono o un correo electrónico para que les mantengamos informados de nuestras actividades. Además, les quiero decir que este acto y el viaje de Monseñor Schneider a España pues ha costado mucho dinero y que queríamos acudir a ustedes para pedirles ayuda para sufragar los gastos de este viaje y de esta conferencia para que entre todos podamos cubrirlos. Nosotros somos una asociación juvenil que no tenemos apenas ingresos y que no recibimos subvenciones porque no queremos estar condicionados por los sujetos que nos gobiernan. Entonces, además de dar donativos donde verán a la salida unos chicos con huchas, pueden acercarse a las mesas que verán en que habrá los 2 libros que hemos editado, uno de los cuales, El liberalismo es pecado, fue prologado por Monseñor Schneider y Javier Barraicoa hizo el estudio preliminar y estarán aquí firmándolos y dedicándolos para quien desea acercarse para ello. Por último también les quería decir que sin ustedes nosotros actos como este y todo lo que esté por venir no sería posible, así que de antemano les agradezco en nombre de la Asociación Luz de Trento y Jóvenes por España su generosidad, se lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Y antes de dar por terminado el acto, vamos a finalizar con la bendición de Monseñor Schneider a todos los aquí presentes. Muchas gracias por vuestra presencia y vuestra fidelidad, y tal vez al final podemos cantar Christus vincit. Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus impera, Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus impera, Christus vincit, Christus regna, Christus, Christus impera. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Amen. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Gracias.